Gloria a Dios. Mateo 26, 69 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, iglesia? Algunos lo están buscando todavía. Los que no han traído Biblia, puede acercarse a alguien que tenga Biblia por ahí. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró, amargamente. Ahora vea conmigo a Juan en el capítulo 21. Juan capítulo 21 y en el versículo 15 en adelante. Juan 21, 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Tome su lugar, amada iglesia, y el Señor bendiga, añada su palabra en esta tarde. Y yo quiero predicar bajo el tema: solo Jesús cambia la vida. Solo el poder de Jesús cambia la vida. Gloria a Dios. Bueno, en estos pasajes que hemos leído esta tarde, primeramente está, hermano, la negación de Pedro. Cuando Pedro le negó 3 veces al maestro, dice la palabra que esto causó en él pues tremendo dolor, ¿verdad? Que tanto fue así que dice la palabra que lloró amargamente. Amén, lloró amargamente. Luego en el escrito de Juan, lo que leímos también, encontramos la restauración que Dios hace, o que el Señor hace, hermanos, en Pedro, ¿verdad? Porque han dicho muchos que Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, es para sanar esas cicatrices o esas heridas que dejó en su corazón el haberle negado 3 veces al maestro. Y por eso Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pero según, hermanos, el escrito original, las primeras 2 veces Pedro no le respondió: sí te amo, sino que Pedro le dijo: te quiero. Amén. El Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, te quiero. La segunda vez Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, te quiero. Amén. Y por eso es la insistencia de Jesús. Amén. Y por eso también, hermano, el dolor de Pedro, cuando, hermanos, él tenía, como podríamos decir, como pena, ¿verdad? El decirle al Señor: te amo, si sabía lo que acababa de hacer. Amén. Sentía vergüenza, en otras palabras,
decirle al Señor te amo si él acababa de negarlo? Y no una vez, 3 veces. Entonces, por eso Jesús le pregunta las 3 veces. Así que en la tercera vez, el apóstol Pedro no aguantó, hermano, no aguantó, amén. Y él tuvo que soltarse, y por eso le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y él dice: tú sabes que te amo, Señor. Entonces, repito, hermano, es como una sanación que Jesús hace en la vida del apóstol Pedro. Hermano, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús es como el alfarero y nosotros somos como el barro en sus manos. Amén. El Señor Jesús es nuestro alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Así como Él tiene el poder de crear algo nuevo, así como Él tiene el poder de hacer algo nuevo, también nos enseña la palabra de Dios que Él puede reparar una vasija que está hecho pedazos. Este es el caso del apóstol Pedro, lo que sucede en estas 2 escrituras que hemos leído esta tarde. Quiero decirte, mis amados hermanos, cuando nuestro corazón se ha quebrado en pedazos y por causa del resentimiento nuestro corazón se ha endurecido, óigame, solo el poder del Espíritu Santo puede venir para restaurar y transformar todas las cosas, amada iglesia, porque para el Señor todo es posible. Amén. Cuando nuestro corazón, repito, hermanos, se ha endurecido, solamente el poder de nuestro Dios puede llegar para volver a restaurar, para volver a hacer, para volver a transformar todo en nosotros, amada iglesia, porque el Señor sí lo puede hacer. Es el Señor Jesús y solo Él, oiga bien, el que cambia los corazones. Solamente el poder de nuestro Señor Jesús es el que cambia los corazones, es el que cambia la mente, es el que cambia las actitudes, es el que cambia los pensamientos, es el que cambia la vida misma, amada iglesia. Solamente el poder del Señor Jesús. Hermanos, yo no puedo cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. Amén, amada iglesia. Si a veces ni nosotros mismos cambiamos, si a veces ni nosotros mismos, hermano, queremos cambiar o no podemos cambiar, si nosotros mismos nos cuesta, póngase usted quién puede cambiar a otra persona. Amén. Es posible, es difícil, aunque es el deseo de muchos. Amén, amada iglesia. Es el anhelo de muchos. Amén. Pero repito, nadie puede cambiar a nadie. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta tarde yo quiero tomar el ejemplo, hermanos, de un hombre de carne y hueso como usted y como yo, para demostrar que el Señor Jesús sí cambia las vidas. Amén. Porque quiero decirte que esa es la obra del Espíritu Santo. Escuche bien, esa es la obra del Espíritu Santo en el hombre. Transformación, regeneración, cambio. Eso es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y por eso insisto, amada iglesia, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. La iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos. Cada uno de nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, para cada día poder ser transformados, cada día poder ser cambiados, cada día poder ser regenerados, amados hermanos. Cada día. Por eso, una vez más digo, iglesia, clamemos siempre por el Espíritu Santo en nuestra vida. Busquemos siempre la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Busquemos siempre, hermano, poder vivir, hermano, una vida que agrade al Señor, y de esa manera poder vivir en el Espíritu de nuestro Dios. Usted sabe que, hermano, dije
En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres, hermanos, que sufrieron una transformación, sufrieron, hermanos, un cambio grande a sus vidas. Hombres, hermanos, que realmente sufrieron una metamorfosis en sus vidas. Y yo podía hablarte de mucho esta tarde, pero ese no es el caso. Dije, yo quiero enfocarme en la vida del apóstol Pedro. Pedro, aquel hombre con un carácter fuerte, con un carácter impetuoso, amén, por momentos violento, amén, hermanos, compulsivo, agresivo, amén, iglesia. Mire que yo a veces no entiendo, hermanos, cómo Jesús pudo escoger gente así. Jesús, hermano, escogió, dice, 12 hombres, amén, que primero fueron sus discípulos, porque él los anduvo discipulando. 3 años y medio anduvieron con Jesús, vivieron con Jesús, vieron a Jesús, oyeron a Jesús, y bueno, Jesús los anduvo, hermano. Pero fíjese usted, esa revolución que el Señor hizo en escoger estos 12 hombres. El apóstol Pedro, hermanos, se conoce por ese carácter fuerte, impetuoso, violento, compulsivo, agresivo que él tenía. Amén. Podemos notar también el carácter del apóstol Juan, muy diferente al carácter del apóstol Pedro. Podemos ver el carácter de Judas, amén, muy diferente, hermano. También, yo no sé cómo el Señor hizo esa combinación tan explosiva, hermano. Yo creo que ahí el Señor ya estaba preparando la iglesia. Amén, hermano. Como que el Señor nos dice, en la iglesia va a haber de todo, pues. Amén. Pero aprendan a vivir, hombre. Porque los 12 ahí estuvieron, ¿verdad? Y convivieron. Amén. Se juntaron, andaban con Jesús, aprendieron de él. Solo uno se escapó, ¿verdad? Uno fue el hijo de la perdición, que ya estaba, pues. Pero, hermanos, aprendieron de esa manera, en esa revolución explosiva o combinación explosiva que Jesús hizo, esos caracteres, de esos, hermanos, pensamientos que aún muchos traían pensamientos diferentes al propósito para el cual el Señor los había llamado. Pedro era uno de ellos. Amén. Judas también, hermanos, era uno de ellos que pensaba, hermano, otra forma en el reino de Dios. Amén. Y así podemos encontrar a cada uno de ellos en ese pensamiento, en esa idea. Pero repito, Pedro creo que era el más aventado de todos. Porque Pedro tenía, hermanos, ese carácter fuerte, impetuoso, difícil, violento, compulsivo, agresivo. Amén. Que solo el poder del Espíritu Santo pudo transformar su vida. Amén. Yo no sé cuánto se identifica con el apóstol Pedro aquí. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuánto se identifican con el apóstol Pedro. O nos identificaremos con él a través de esta prédica. Porque dije, Pedro era humano igual que nosotros, amada iglesia. Pedro era hombre humano igual que nosotros. Ahora, número 1, Pedro tenía problemas, oiga bien, para obedecer cuando él no entendía. Oiga esto, por eso usted vaya asimilándose, ¿verdad? A él o no. Bueno, Pedro tenía problemas para obedecer cuando él no entendía. Yo quiero que tenga su Biblia conmigo ahí a la mano, por favor. Los que vinieron a la predicación y al culto, tenga su Biblia, por favor, ahí a la mano. Amén. Y dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 2 en adelante. Dice, oiga, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, hablando de Jesús, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ay, mire. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, ¿tú no lo comprendes
ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: ah, Señor, si es así, entonces no solamente me lave los pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Mire qué tremendo, quería que lo bañara, ¿verdad? No, no solo los pies, si es así, entonces Señor, lávame los pies y la cabeza. Repito, amada iglesia, Pedro tenía problemas para obedecer cuando él no entendía. Fíjese, amada iglesia, que Pedro sabía, oiga bien esto, que lavar los pies de alguien solo lo hacía el siervo de menor rango en la casa. El que lavaba los pies era el siervo menor. Amén. Era el siervo del siervo del siervo del siervo. Amén. Así era. Solamente él hacía eso. Porque pues, ¿verdad? No era muy. Pero Pedro sabía eso. O sea que él sabía, en otras palabras, en el lugar que Jesús, su maestro, se estaba poniendo. Amén. Y quizás la justificación de Pedro era buena. Amén. Él pensaba que no era digno que su maestro lavara sus pies, sino que al contrario, era él quien tenía que lavar los pies de su maestro. Entonces podríamos decir que la justificación de negarse de Pedro estaba bien, era correcta. Pero, amada iglesia, el Señor Jesús no quería eso. Él quería su obediencia. Él quería su obediencia, aunque no entendiera, hermanos, aunque no entendiera lo que él quería enseñarle. Bueno, y ahí tenemos, hermano, el relato de lo que con Jesús, hermanos, les enseña al final por qué hizo esto él. ¿Por qué lo hizo? Amén, amada iglesia. Porque él enseñó que él había venido para servir y no para ser servido. Oiga bien esto, amada iglesia. Jesús vino para servir y no para ser servido. Y eso es otra predicación, pero bueno, ese es el fin por el cual el Señor Jesús quiso hacer esto. Ahora, pero Pedro en el momento no lo entendía. Él no comprendía por qué el Señor le estaba pidiendo, amén, que él le iba a lavar sus pies. Entonces Jesús, repito, hermanos, él quería su obediencia, aunque no entendiera lo que el Señor, hermanos, quería enseñarle. Ahora, muchas veces, iglesia, nosotros limitamos nuestra obediencia al Señor porque no entendemos lo que Él quiere. Muchas veces nosotros actuamos como Pedro. Limitamos nuestra obediencia porque no entendemos lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor busca de nosotros, lo que el Señor demanda, lo que el Señor nos pide. Amén. Y por eso muchas veces nos cuesta ¿el qué, iglesia? Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Amén. Por eso muchas veces nos cuesta obedecer la palabra. Somos duros para obedecer la palabra. Claro, somos buenos oidores, sí. Todos los días escuchamos palabra. Todos los días venimos al culto y escuchamos un mensaje. Y somos buenos oidores, pero no somos buenos hacedores. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer. Y Jesús no quiere solamente que lo escuches, que oigas de Él, sino que haga su voluntad, que haga su palabra, que cumplas lo que el Señor nos pide. Por eso dije, muchas veces limitamos nuestra obediencia porque no entendemos lo que el Señor nos está hablando. No somos perceptivos a la voz de Dios. No escuchamos con los oídos espirituales lo que Dios nos está hablando, lo que demanda, lo que Él quiere. Amén, de cada uno de nosotros, lo que Él nos pide como verdaderos hijos suyos. A veces no entendemos lo que el Señor Jesús está haciendo o quiere hacer en nosotros.
A veces no entendemos, amada iglesia, lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Amén. A veces es difícil entender, hermano, lo que el Señor hace en diferentes situaciones en nuestra vida. ¿Por qué, iglesia? Porque nunca vamos a entender a Dios. Amén. Nunca, jamás vamos a entender a Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros tenemos una mente limitada, una mente corta, una mente pequeña. ¿Qué somos nosotros delante del Señor, amada iglesia? ¿Qué somos delante de Dios? Diga conmigo, somos polvo nada más. Somos polvo nada más. Amén. Nosotros jamás de los jamases vamos a entender al Señor. Por eso Él escribe, hermano, la palabra del Señor nos habla en Isaías y dice: tus pensamientos no son y tus caminos no son. ¿Se da cuenta? Entonces querer entender a Dios es imposible. Yo he dicho, hermano, si usted se pone a entender a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Para qué me pasó aquello? ¿Por qué? Si usted quiere tratar de entenderlo, hermanos, se puede volver loco. Porque es imposible entender a Dios. Amén. A veces nosotros usamos la lógica con Dios, hermano, y eso tampoco con el Señor no funciona. La lógica no va con Dios, amada iglesia. Si no, veamos ejemplos en la Biblia. Hermano, para Moisés quizás era ilógico hacer un tabernáculo que tuviese oro, plata, piedras preciosas, las mejores telas y pieles allá en el desierto. Amén, hermano. Amén. Era ilógico que el Señor le pidiera que tuviera todo eso, el tabernáculo, si estaba en el desierto. Pero dice la palabra que Moisés obedeció y lo hizo. Para José era, hermano, no era algo lógico ser el esposo de una mujer que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Amén. Qué problemón para José, ¿verdad? Que no, María era su novia, pues, y que de repente le aparece obra del Espíritu Santo. Amén. Y José dice: ¿cómo es eso? ¿Ah? Y José agarró camino porque no quiso demandar o no quiso denunciar a María, porque eso le costaba la vida a ella. Entonces José se va, mejor dice: mejor me voy, me desaparezco. Pero en el camino se le aparece el Señor y le dijo: José, es verdad lo que te dijo María, no temas, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Amén. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Entonces José obedeció la palabra, la voz de Dios, y volvió con María. Hermanos, para Noé no fue lógico hacer un arca allá en el desierto cuando nunca había llovido. Jamás. No había llovido. Y tampoco había un mar cerca para que hacer un arca. ¿Y para qué, pues? Si yo estoy en el desierto, nunca ha llovido. Amén. ¿Y por qué el Señor me pide que haga un arca? Noé no se puso a averiguar ni se puso a renegar, sino que Noé obedeció y lo hizo. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Todos ellos, aunque no entendían ni comprendían lo que el Señor les pedía, obedecieron y creyeron y lo hicieron y vieron el propósito de Dios cumpliéndose en sus vidas. Hermanos, es que la fe y la razón muchas veces luchan en nosotros, hermano. Escuche bien, la fe y la razón, lo visible y lo invisible, lo natural y lo espiritual, muchas veces luchan en nuestra mente, en nuestro corazón, amada iglesia. Amén. Por eso he dicho siempre, hermano, somos cada uno de nosotros quien decide quién gana en nuestra vida. La fe y la obediencia, hermanos, siempre van de la mano, porque el que cree, obedece. El que cree, obedece. Amén, iglesia. Y el que cree, ve la gloria de Dios también en su vida. El que cree, obedece y ve la gloria de Dios en su vida.
Por eso, hermano, no actúes como Pedro. Mire, no te pongas a cuestionar a Dios. ¿Amén? No trates de entenderlo tampoco. Porque repito, la fe y la obediencia van de la mano. Porque el que cree, obedece. Si no, preguntemos sobre la vida de Abraham. Abraham, estando bien allá, hermanos, en su casa, podríamos decir, en su hábitat, un hombre millonario, un hombre con todo lo que, pongámosle a Abraham, todo lo que usted quiera. Pero un día escucha la voz del Señor y dice: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Wow. Oiga eso, amada iglesia, algo tremendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estando en ese confort, nos hubiéramos movido? Amén. Si nosotros aquí con lo poquito que tenemos y lo poquito que Dios nos ha dado, no queremos a veces actuar cuando Dios nos habla. ¿Ah? Y ahora Abraham, siendo un señor, amén, escuche bien, y oye la voz de Dios: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. ¿Cree usted que no era una buena ocasión para que Abraham pusiese a cuestionar: bueno, ¿y por qué me dice esto? Si yo aquí lo tengo todo y yo para donde voy ni siquiera sé para dónde voy. Pero ¿qué dice la Biblia, amada iglesia? Que Abraham le creyó a Dios, le obedeció y salió de su tierra, amén, sin saber para dónde iba. Pero el Señor le tenía algo grande, algo mucho más grande de lo que él era y tenía. Porque hasta el día de hoy, escuche bien, año 2019, estamos hablando de más de 6,000 años quizás de esta historia, de este relato. Todos los días, en todas las iglesias, se habla del padre Abraham, el padre de la fe. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Por eso repito, no cuestiones ni trates de entender a Dios, solamente obedece. Dile a su vecino: hermano, solamente obedezca. Solamente obedezca. Es que ahí está la bendición, amada iglesia. Repito, ahí está la bendición, en obedecer. En obedecer, hermano. Mira, cuando Dios te hable a través de una prédica, de un sermón, de un mensaje, cuando Dios sabes que te está hablando a tu vida, porque tú sabes, hermano, que cuando Dios te habla, si Dios te habla cuando tú abres la Biblia, cuando lees la Biblia allá en tu casa, amén, y tú sientes que esa palabra, y dices: es que Dios me está hablando a mí, hermano, no cuestiones, amén, tampoco trate de entender, solamente obedece la palabra, haz lo que Dios te dice y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Volviendo con Pedro. Pedro tenía un carácter que era impetuoso, amén. Casi todos hemos escuchado ya algo de Pedro en varias predicaciones. Y usted nota que Pedro, hermanos, de los 12 apóstoles de Jesús, generalmente era el que siempre estaba adelante. Amén. Pedro era el que siempre encabezaba el grupo. Pedro era el que primero hablaba. Pedro era el que tomaba la iniciativa. Siempre, usted nota, lea los escritos del Evangelio de Jesús y usted se va a dar cuenta que siempre aparece Pedro. Pedro. ¿Por qué, iglesia? Porque Pedro, hermano, era el que siempre iba adelante. Algunas veces acertó y otras veces, hermano, falló terriblemente, hermano. Amén. Y esos son los altibajos del apóstol Pedro. Por lo menos veamos un ejemplo en Juan capítulo 18. Juan 18, amada iglesia, capítulo 18, versículo 4. Oiga lo que dice aquí. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos,
para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, ahí está. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, no había dejado la espada, Pedro. No había dejado la espada, Pedro, ¿verdad, iglesia? Él era cristiano, dice, la espada no, dice. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Pedro, hermano, actúa sin el consentimiento del Señor Jesús. Porque Pedro actúa, hermanos, en su enojo, actúa en su carácter agresivo y explotó, amada iglesia. Amén. Él no aguantó, ¿verdad? O pensó que la revolución había empezado. Porque repito, Pedro era uno de los que tenía una idea mal concebida de lo que era el reino de Dios. Igual que muchos judíos que se equivocaron con Jesús. Amén. Porque ellos pensaron que Jesús venía para darle vuelta al gobierno romano en ese entonces, porque la bota romana estaba sobre el pueblo de Israel. Y entonces Pedro pensaba que Jesús venía para causar una revolución, amados hermanos, ¿verdad? Para pelear en contra del gobierno y establecerse él como el rey de los judíos. La mente de muchos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a Jesús lo agarran, él dijo: ahora es cuando. Amén. Ahora es, dijo Pedro, ¿verdad, hermano? Y sacó la espada. Amén. Pero el problema es que solo a él le pasó eso. Entonces, hermano, él pensó la guerra, ¿verdad? Y hermanos, Jesús lo tuvo que amonestar. Le dice: Pedro, esto no es así. Amén. Mi lucha no es carnal, mi lucha es espiritual. El reino de Dios, hermano, no es comida ni bebida. El reino de Dios es salvación. Amén. Y por eso, hermano, comienza ahí Pedro, y ahí donde comprende que, hermanos, y creo que quizás se decepcionó como muchos judíos, hermano, y por eso clavaron a Jesús. Porque se equivocaron de Mesías, se equivocaron de Redentor y pensaron que Jesús era, hermano, venía para establecer su reino material o su reino físico. Pero él dije, hermano, el reino de los cielos, amén. Por eso el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentíos, amén. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, amada iglesia, Pedro actúa en su ira, en su enojo. Y yo quiero decirte, hermano, que la ira produce vergüenza y heridas en nosotros. Amén. La ira, hermanos, produce vergüenzas y heridas. Yo sé que, hermanos, somos humanos y muchas veces hay situaciones que quisiéramos, ¿verdad?, explotar. Quisiéramos actuar. Quisiéramos que se nos saliera el viejo hombre, la vieja mujer o la mujer vieja. Amén. No quisiéramos desclavar un momento de la cruz. Amén, hermano. Quisiéramos que se soltara el león, dicen por ahí, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, repito, hay situaciones que pareciera que nos quieren robar la paz, el gozo. Amén. Nos quieren robar la serenidad, la calma en nosotros, amada iglesia. Pero quiero decirte que la ira produce vergüenza y herida. Por eso tengamos en cuenta, amados hermanos, por favor, que ninguna situación que pasemos será tan grave que nos lleve a desobedecer al Señor Jesús para solucionarla. Ninguna situación, hermano, amén, que nosotros pasemos puede ser tan grave que nos pueda llevar hermano, a desobedecer la palabra de nuestro Dios. Por eso, iglesia, hay que controlar nuestro temperamento. Amén. Hay que controlar nuestro temperamento. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ay, hermano, que ustedes no le están haciendo lo que a mí me están haciendo. Paciencia. Ay, hermano, que ustedes no le gritan como a mí me gritan. Tranquilo. Ay, hermano, que ustedes no le tiran indirecta como a mí me las tiran. Cálmese. Contrólese. Amén, hermano. Contrólese.
Porque el enemigo eso es lo que quiere muchas veces, hermano, que tú actúes en tu manera o en tu carácter para después, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué? Causarte vergüenza e ira. Así me dijo un hermano hace poco: hermano, mire, yo casi me desclavo de la cruz, hermano. ¿Y qué pasó? No, es que mire, hermano, hay una persona ahí que usted viera que ya me tiene, y yo, hermano, amén. Ore por mí, hermano, que no me vaya a desclavar de la cruz, me dijo. Y le dije: hermano, tranquilo, crucificado está con Jesús, ya no vive usted, vive el Señor en usted, hermano. Y yo le dije: hermano, paciencia, ponga su causa en la mano del Señor. Del Señor es la venganza, hermano. Usted no meta sus manos, se va a meter más en problemas, le va a causar más problemas eso. Cálmese, ponga en las manos del Señor a esta persona. Dígale: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Amén. Yo le digo: hermano, tranquilo, hermano, póngalo en las manos del Señor. Y usted solamente confíe, espere, porque eso es lo que el enemigo quiere. Quiere botar su testimonio, quiere robarle la paz, quiere dejarlo en vergüenza delante de toda la gente. Ay, mira el hermanito, mira la hermanita, Eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Eso es lo que quiere el diablo. Amén, amada iglesia. Pero por eso repito, hermano, contrólese, tranquilo. El Señor pelea por usted. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el Señor. Amén. Yo pelearé por vosotros y vosotros tranquilos. Que no se le suba el azúcar, hermano, tranquilo. Ahora, mire, vaya conmigo a otro ejemplo, Mateo 16. Estamos hablando de Pedro, amada iglesia. Pero si está identificado, pues Mateo 16 dice, versículo 21. Mateo 16, 21. Ya lo encuentro, mis hermanos. Dice 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ahí está Pedro, mi hermano. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: mira, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí. Ay, 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 está fuerte eso, amada iglesia. Entonces Jesús se voltea y le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Santo Dios, hermano. Yo no sé qué hubiéramos actuado nosotros, ¿no dice el Señor así? Amén. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Pedro cree estar haciendo lo correcto, y así parecía, ¿verdad? Porque amaba a Jesús, no quería que lo mataran. Pero el problema está, hermano, que su consejo está mal. Amén. Su consejo está mal, y eso es porque su visión está en función de lo natural y no ve las cosas como el Señor las ve. Amén. En otras palabras, escucha bien, iglesia, era Satanás, que el Señor lo reprenda. Era Satanás en Pedro, queriendo obstruir el propósito de Dios. Escucha bien, hermano. Era el enemigo en Pedro queriendo obstruir el propósito, el plan de Dios. Iglesia, a veces creemos que somos más sabios que Dios. Amén. Sí, a veces nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Amén. Y por eso muchas veces actuamos en el según creo o pienso que así es, y no nos damos cuenta que estamos estorbando el plan de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Porque muchas veces, hermano, repito, creemos que las podemos más que el Señor. Jugamos a Dios, creemos que nos las sabemos todas. Ay, yo me las sé todas, hermano. Cuando usted viene, cuando usted va, yo ya vengo, hermano. Amén. Y por eso, repito, muchas veces nos va mal. Nos va mal. Amén. Y el Señor nos tiene que reprender muchas veces por eso mismo, porque no nos damos cuenta que según nuestra sabiduría, amén, estamos, hermanos, obstruyendo o estorbando el plan que Dios tiene para nosotros.
en muchas ocasiones también el cristiano juzga desde su visión natural y no ve las cosas como Dios las ve, hermanos. Amén. Solamente juzgamos lo que vemos. Amén. Y es un grave problema que tenemos los humanos, que solamente, hermanos, miramos, amén, lo que alcanzamos a ver y no vemos las cosas como Dios las ve. No vemos, hermanos, las cosas al final, porque no podemos, de hecho no podemos. Amén. Nosotros aquí estamos en este cuarto, en este lugar encerrados y no alcanzamos a ver atrás de esa pared, ni esa otra, ni esa otra, ni esa otra. No sabemos lo que está pasando a través de esas paredes. ¿Verdad que no? Pero ¿y Dios? Amén. Hermanos, si dice que hermano, el Señor mira todo el mundo en un momento, Él mira todo, porque Él es omnisciente, lo ve y lo sabe todo. Él es omnipresente porque está en todo lugar, así como está aquí con nosotros, también está al otro lado del mundo. Amén, está en otra parte. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Entonces, hermano, ¿cómo nos vamos a comparar con el Señor? Pero muchas veces así jugamos nosotros, a que las sabemos todas, a que las podemos todas. Amén. Y creemos que todo es así. Jonás, hermanos, creía que los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Amén. Él creía que no, porque eran malos. Los ninivitas eran malos y estos no merecen el perdón de Dios. No, que se mueran todos, que los queme el Señor en el infierno. Yo no voy a ir a predicarle a estos. No, mejor agarró para otro lado. ¿Se acuerdan de esa historia, iglesia? Sí, se enseña en la escuela dominical. Y Jonás no quiso ir a Nínive a predicar, sino que agarró para otro lado. El Señor le dijo: ¿qué te pasa, Jonás? Yo te mandé a predicar, anda a predicar pues. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque él creía que no merecían el perdón de Dios, pero al final los perdonó el Señor. ¿Sí o no, amada iglesia? Claro que sí. Samuel nunca pensó que el más pequeño de los hijos de Isaí sería el rey de Israel. ¿Se da cuenta? Samuel pensaba que el más grandote, el mayor, el más cholotón, el más fornido, el más guapo, este es el rey de Israel. Amén. Y no sabía que aquel cipote que estaba allá todo lleno de zacate, ¿verdad?, todo lleno de lodo por andar ahí con las ovejas, ese iba a ser el nuevo rey de Israel. Amén, iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, el hombre, solo ve lo exterior, pero Dios ve lo interior, Dios ve lo de adentro, Dios ve el corazón, hermano. ¿Se da cuenta? Que muchas veces por eso juzgamos y nos equivocamos, porque nosotros solo vemos lo de afuera, pero el Señor conoce todo y Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo de adentro, Él sabe lo interior, amada iglesia. También a veces como Pedro, oiga esto, también a veces como Pedro podemos ser piedra de tropiezo para que otros hagan la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Podemos ser piedras de tropiezo para otros hermanos o para otros, para que hagan la voluntad de Dios. Pedro estaba sirviendo de piedra de tropiezo, amén, para Jesús, para que él no cumpliera el propósito para el cual él había sido llamado y no se estaba dando cuenta. El Señor tuvo que amonestarlo. Amén. Entonces Pedro, hermano, era difícil. Número 3, Pedro tenía dificultades para perdonar. Wow. Vaya conmigo Mateo 18, 21, dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro, otra vez Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7, Señor? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. ¿Cuánto nos parecemos en esto al apóstol Pedro, amada iglesia? ¿Cuánto nos parecemos nosotros en esto al apóstol Pedro? Aleluya. Pedro quería que el Señor Jesús le diera una cifra, oiga bien, para mantener tranquila su conciencia, ¿verdad? Para tener la medida, oiga bien esto, para llevar la cuenta y decirle a los demás: última vez que te perdono, porque esta es la 7ª vez.
Ya no te perdono más porque esta es la última, esta es la 7ª vez, así que ya no te voy a perdonar. Ten cuidado, no te metas conmigo porque esta es la última. Ay, santo Dios, ten cuidado, pues esta es la última que te perdono, es la 7ª, así que ya sabes. Aleluya. Por eso él le dice: Señor, ¿cuántas veces voy a...? Ay, se queda ansioso, ¿verdad? Ay, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Verdad que 7, Señor? O sea, él mismo se está poniendo la medida. Él mismo se está poniendo, hermano, ¿cuántas veces, hermano? No espero que Jesús se lo dijera, sino él mismo le dice: hasta 7, Señor. ¿Y qué le dice Jesús, amada iglesia? Y no en la vida, sino en el día, hermano. Esto no es para toda la vida, esto es en el día. Mira, vas a perdonar a tu hermano 70 veces. ¿Cuánto es eso, amada iglesia? 490 veces en un día. Usted tiene que perdonar a su hermano. Yo tengo que perdonar a mi hermano 490 veces en el día. ¿Cuántos están dispuestos? Ah, ya está el problema, ya ve. Y dice que no se parece a Pedro. ¿Se da cuenta? Amén, hermano. Mire, con esto Jesús nos enseña, oiga bien, tal vez no lo perdone 490, pero hermano, con esto Jesús nos enseña que debemos tener un corazón perdonador. Así como el Señor nos perdona continuamente a nosotros, hermanos. Por eso dice la palabra en Colosenses 3:13. Oiga lo que dice: soportándonos unos y perdonándonos unos si alguno tiene queja contra otro. Como Jesús os perdonó, así también hacerlo vosotros. Le pregunto esta tarde a usted: ¿cuántas veces nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor a nosotros, amada iglesia? Mire, aquí, hermano, todos, cuando digo todos es todos, aquí nadie se escapa. Cuando digo todos es todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Todos pecamos. Todos. Pero qué bueno es cuando usted viene a la casa del Señor. Qué bueno es cuando usted, después de un día que quizás cometió un error, un pecado, una falla en contra de Dios, amén, y usted sabe que lo hizo, pero qué bueno cuando viene a la casa de Dios, a este lugar, y entra por esas puertas y le dice: Señor, aquí estoy otra vez, Padre, buscando tu perdón, buscando tu misericordia, buscando tu favor, Señor, perdóname por favor, Señor. ¿Y qué te dice el Señor? No, andate. ¿Qué te dice el Señor? No, aquí no, vení. ¿Qué te dice el Señor? Vení, mi hijo, yo te entiendo y te comprendo. Amén. Estás perdonado. Seguí adelante. Continúa. Esforzarte por ser valiente. Esforzarte por salvación. Seguí adelante. Así nos trata el Señor, amada iglesia. Así nos dice el Señor, hermanos. Y si el Señor nos perdona, entonces ¿por qué será que nos cuesta perdonar a nosotros, hermano? Si el Señor te perdona tus ofensas, si el Señor perdona tus faltas, si el Señor perdona tu pecado, si el Señor perdona, hermanos, tus errores, ¿por qué es que nos cuesta tanto a nosotros perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano? ¿Por qué? Amén, amada iglesia. Esa es la actitud de Pedro. Continuamos, hermanos. Cuarto, Pedro dormía mientras su maestro oraba. Mateo 26, 36. Mire lo que dice la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló en ferviente oración. Aleluya, iglesia. Y los halló durmiendo. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Y dijo a Pedro. ¿A quién le dijo, iglesia? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló. Aleluya. Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Pedro dormía mientras su maestro oraba. Mira, iglesia, Jesús invitó a sus discípulos a orar por el momento que venía a su vida. Amén. ¿Cuántos hemos pedido oración, hermanos, en un determinado momento que estamos pasando una situación difícil? ¿Verdad que todos queremos que nos ayuden a orar, sí o no? Ya sea por un problema, una enfermedad, una necesidad. Hermanos, oren por mí, hermanos. Hermanos, pido oración, hermanos. Mira, ¿y cuánto tengo en el programa yo, hermano? Ya no me cabe la libreta, tanto que tengo en oración. Porque siempre esperamos eso, ¿no? Que nos ayuden a orar. Amén. Y siempre he dicho, hermano, no es lo mismo orar con necesidad que orar sin necesidad. Y esto es lo que pasa aquí. Amén. Jesús sabía a lo que iba. Jesús sabía lo que le esperaba como humano, como hombre. Wow. Él ya sabía lo que eran los látigos de los romanos. Él ya había visto a muchos cómo morían así, hermanos, con látigos, cómo los golpeaban, cómo los crucificaban. Jesús en su carne ya sentía ese martirio. Amén. Y por eso es que Jesús oraba intensamente, hermanos. Pedía fuerzas al Señor, pedía que se cumpliera la voluntad. Había una lucha espiritual allí, hermano, porque el enemigo ahí estaba también. ¿Para qué te vas a morir, hombre? No, y vos estás joven, mira, 33 años. No, hombre, tenés vida para vivir. ¿Para qué te vas a morir por los pecadores? Wow. Amén, hermano. Y estaba esa lucha. Y dice la palabra de Dios que las gotas de sudor de Jesús eran de sangre. Oiga esto, hermano, está tremendo. No era sudor de agua, ¿no? Era sudor de sangre. Una lucha intensa, una oración ferviente, una oración perseverante, hermano, orando. Pero los discípulos no estaban orando, estaban, claro, como no eran ellos, ¿verdad? No eran ellos los que iban a pasar eso, estaban dormidos. Oiga esto, pero la pregunta de Jesús es en especial a Pedro. Digo ahí, ¿verdad? Y le dijo a Pedro: ¿por qué, iglesia? ¿Por qué se dirige a Pedro Jesús? Dígame usted por qué. ¿Por qué se dirige Jesús a Pedro y no a Juan o al otro? ¿Sabe por qué? Porque Pedro era el siguiente. Pedro iba a ser zarandeado por Satanás. Y él debía estar. Pedro era el siguiente. Y Pedro tenía que haber estado orando, pero estaba. Por eso cuando el Señor le dice: mira, hey Pedro, ¿sabes lo que vas a pasar? Lo que te dije, ¿te acordás? Entonces Pedro tenía que estar en ferviente oración, pero no, él estaba durmiendo. El sueño de Pedro, hermanos, es figura de ese letargo, de esa pereza, de ese adormecimiento o rutina en la que a veces cae el cristiano o la iglesia del Señor. Ponga atención en esto, amada iglesia. La figura del sueño de Pedro, hermano, es ese letargo, esa pereza, ese acomodamiento, ese adormecimiento, ese sueño que muchas veces caemos nosotros como cristianos o como iglesia del Señor. Amén. A veces estamos tan cómodos que ni oramos. A veces estamos tan adormecidos que ni leemos la Biblia. A veces estamos tan... Ay, ¿para qué sigo, iglesia? Era un momento muy importante y decisivo. Era la última noche del maestro con ellos. Al siguiente día Jesús sería crucificado. Pero Pedro estaba durmiendo. ¿Se da cuenta, iglesia? Por eso, amados hermanos, oiga,
procuremos mantenernos vigilantes en todo tiempo para poder hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Dígale a su vecino: no se duerma. Tóquenlo, muévalo, estremézcalo y dígalo: no se duerma. Amén. Porque muchos se duermen en el culto, pero eso ya es. Pero yo estoy hablando de la vida espiritual. Amén, hermano. Estoy hablando de la vida espiritual. Que muchos están dormidos en su vida espiritual y por eso son presa fácil del chamuco. El cristiano que se duerme se lo lleva el chamuco. Camarón que se duerme, si por ahí se lo lleva. Pero aquí es cristiano que se duerme, se lo cena el chamuco. Amén, amada iglesia. Es que muchas veces nos acomodamos o creemos que somos cristianos de experiencia. Ay, hermano, yo tengo 40 años de estar en la iglesia. ¿Usted qué me va a decir a mí? Ay, pastorcito, yo soy más. ¿Qué me va a decir a mí? Aquí no se trata de experiencia. Aquí se trata de comunión personal con el Señor Jesús. De eso se trata. De tu intimidad, de tu comunión, de tu relación con el Señor Jesús. De eso se trata, amada iglesia. Porque muchas veces digo, estamos dormidos, adormecidos espiritualmente. Amén, hermanos. Como personas individuales quizás, o como iglesia, muchas veces caemos en ese letargo, en ese adormecimiento, en esa pereza. No queremos hacer nada en la obra de Dios. Estamos acomodados, creemos que ya estamos bien como estamos, hermanos. Y por eso muchas veces, hermanos, nos gana el enemigo. A muchos cristianos el enemigo los tiene en la hamaca, ¿verdad? Arrurú, mi niño, cabeza de... Y ahí lo está. Y el hermano, ay, más por favor, dice. Más y más dormido, más dormido y más dormido, amada iglesia. Jesús estaba orando, Jesús estaba orando, Jesús estaba orando, pero Pedro estaba durmiendo, amada iglesia. Amén. No hay que dormirnos, hermanos. El enemigo no duerme pensando en cómo derrotarte. Por lo tanto, no debemos estar dormidos, sino despiertos, velando en todo tiempo y en todo momento. Amén. Ya casi termino, iglesia. Dice: Jesús siguió a Jesús de lejos y lo negó 3 veces. No una, 3 veces. El párrafo que leíamos en Mateo 26, versículo 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía. ¿De dónde, iglesia? De lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Miren lo que dice el 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús de Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, ay, mire, hermano, hasta cambió la manera de hablar. Ya no hablaba espiritual, comenzó a hablar carnal. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ay, ay, ay. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás. Y saliendo fuera lloró. Y saliendo fuera lloró. ¿Cuántos han llorado amargamente? Pedro lloró amargamente. Hermanos, Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesús. ¿Y sabe lo que pasó? Lo terminó negando 3 veces. Aunque había prometido dar su vida por él. Amén. Señor, no, si es posible, yo voy a morir también contigo, Padre. No, Señor, yo aunque todos te dejen, yo no te dejo. ¿Cuántas promesas le hacemos al Señor nosotros así? Amén, hermanos. ¿Cuántas promesas le hacemos al Señor? Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Cumplimos esas promesas?
Pedro le dijo: Señor, no importa, si todos te van, yo me quedo contigo. Si te matan, Señor, a mí también que me maten. Amén. Pero dice que cuando llegó la prueba, ¿qué pasa, amada iglesia? Cambió su manera de hablar, mire usted, y maldijo. Ya no hablaba como que ya no bendecía, andaba maldiciendo. Cuidado, iglesia, alejarse del Señor. Y maldijo para hacerles creer que no era discípulo del Señor Jesús. Hermanos amados, tenemos que aprender que hay un peligro grande en seguir a Jesús de lejos. Amén. Hay un peligro grande que tú seas un seguidor de Jesús de lejos. Apartarnos del Señor nos lleva a negarle, a cambiar nuestra manera de hablar, a comportarnos de manera diferente. Todo eso nos lleva, hermanos, cuando comenzamos a alejarnos del Señor Jesús. Te pregunto, ¿a qué distancia estás de Jesús? Hermano, hermana, no me contestes, contéstate tú. ¿A qué distancia estás de Jesús? ¿A qué distancia estás de Jesús? ¿Estás con Él ahí cerquita, pegado? ¿Estás a 1 metro? ¿Estás a 2 metros? 3 metros o a 1 kilómetro? ¿A qué distancia estás de Jesús? Amén. Repito, hay un peligro grande cuando tú comienzas a alejarte de Jesús. Por eso esta tarde mi consejo es: no te alejes del Señor Jesús. No te comiences a apartar del Señor Jesús, porque puedes perder tu comunión con Él. Pero lo más peligroso, puedes perder tu salvación. Amén, hermanos. Aquí hay gente, ha habido gente, mejor dicho, que comenzaron bien la vida espiritual. Sí, muy bien, muy espirituales, muy buscadores de Dios. Amén, muy culteros, tremendos testimonios, testificadores. Wow, qué tremendo, ganadores de alma, bárbaros. Predicaban bonito, cantaban bonito, ministraban bonito, dirigían bonito. Sí, cerquita del Señor. Precioso lo que hacían. Pero comenzaron a alejarse del Señor. Ya no venían a los cultos, ya no se congregaban, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar y se comenzaron a alejar del Señor. Pregúnteme ahora por ellos. Amén, iglesia. Por eso el consejo para los que estamos aquí todavía, hermano, hay que permanecer, hay que estar lo más cerca posible de nuestro Señor Jesús. Ahora, eso y más es el apóstol Pedro. Por el tiempo ya no voy a hablar de él más. Yo quiero hablarte ahora el poder del Espíritu Santo en Pedro. Mira, en Pentecostés Pedro tuvo una experiencia poderosa con el Espíritu Santo que marcó en él un antes y un después. Escucha bien esto, amada iglesia, con esto concluyo. En el día del Pentecostés, Pedro, aquel revoltoso, aquel impulsivo, aquel hermano violento, aquel todo lo que usted quiera, ese día de Pentecostés, Pedro tuvo una experiencia poderosa con el Espíritu Santo que marcó en él un antes y un después. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Diga conmigo, fueron todos llenos. Diga conmigo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, mira lo que dice el versículo 14, el mismo capítulo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda. Ay, mire esto, iglesia.
Cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, hubo un cambio, una transformación en su vida. Pedro jamás volvió a ser el mismo. Amén. El que había negado al maestro, el que lo siguió de lejos, ahora está aquí predicando la palabra del Señor Jesús ante miles de personas. Mire qué bonito. De aquel Pedro impetuoso, agresivo, violento, no queda ni la sombra, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro es transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. El ministerio que el Señor Jesús le había dado entra ahora en acción. Por eso es que dice, Pedro se pone de pie con los 11 y comienza a predicar la palabra, amada iglesia. ¿Por qué? Ahora comienza y entra en acción el ministerio que Jesús le había dado cuando le dijo: Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y Pedro tomó esas llaves en el día del Pentecostés, amada iglesia, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer sermón, llevando a todos los que lo oyeron a un arrepentimiento genuino y verdadero. Y le preguntan: varones, hermanos, ¿qué? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, porque para ustedes es la promesa, y para todos cuanto el Señor llamare. Aleluya. ¿Se da cuenta, iglesia? Ahora Pedro está predicando el nombre del Señor Jesús. Ahora Pedro está predicando la palabra. Ahora Pedro se convierte en el líder del avivamiento de la iglesia del nombre de Jesús en Jerusalén, cumpliendo lo que el Señor le dijo: y seréis, amén, mis testigos, comenzando desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta, amada iglesia, hasta dónde ha llegado el ministerio de Pedro? ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora vemos a Pedro, amada iglesia, esa transformación, ese cambio, ahora sí, hasta dar su vida por el Señor Jesús. Ahora sí, está dispuesto hasta morir por el Señor Jesús. La historia dice que Pedro murió crucificado, boca abajo, por el Señor Jesús. ¿Sabe por qué murió boca abajo Pedro? Él dijo: mi maestro murió crucificado con su cabeza hacia arriba. Amén. Significando que él vino desde arriba hacia abajo. A mí crucifíquenme boca abajo, porque yo voy de abajo hacia arriba. Aleluya. Yo voy de abajo hacia arriba. Él vino de arriba hacia abajo, pero yo voy de abajo hacia arriba. Así que a mí crucifíquenme boca abajo, porque tampoco soy digno de morir como murió mi maestro. ¿Se da cuenta, iglesia? Ahora sí, ¿verdad? Estaba dispuesto hasta dar su vida por el Señor Jesús. ¿Por qué, iglesia? Porque solo el Señor Jesús cambia los corazones y las vidas. Amén. Solo Él, hermano, solo Él. Por eso te digo esta tarde, solo el Señor Jesús es poderoso para transformar nuestro corazón, nuestro carácter o temperamento. Solo Él puede cambiar ese carácter duro en uno semejante al suyo. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Solo el Señor Jesús puede cambiar nuestras vidas, amada iglesia. Solo el Señor Jesús puede cambiar esos corazones duros. Solo el Señor puede cambiar esos, hermanos, caracteres en nuestras vidas a uno semejante al de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos? Solo disponer nuestra vida y ser obedientes para que el Señor haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. A mí no me va eso que diga: a mí nadie me puede cambiar. A mí no me va que usted diga: ay, yo así soy, a mí nadie me cambia. Es que no has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida. Es que no has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Hay hombres que dicen: ay, los hombres no lloran. Los hombres, el más hombre llora ante la presencia del Señor Jesús. Cuando el Señor lo toca, cuando el Señor lo quebranta, cuando el Señor lo humilla, hasta el más macho
llora en la presencia del Señor. Entonces tú dices, a mí nadie me cambia, ten cuidado, porque te estás oponiendo al Espíritu Santo.